dar continuidad a nuestros temas de complicaciones más... Nosotros íbamos a dar con el... ¿Por qué se cortó? 2 clics. Es porque estaba caliente, tiene que respirar para después demorar algunos segundos. Sí, está con frío acá. Bueno, está bien, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dar continuidad al tema que hemos empezado la próxima clase. Hoy día acabamos con procedimientos quirúrgicos que son el de grado, la histeroscopía y la laparoscopía, y ya con eso es su temario para su primer parcial. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar acerca, ya les había mencionado esta diapositiva en la última clase que nos vimos. Entonces, entre las infecciones postoperatorias, pero ya que se presentan de forma tardía, van a encontrarse lo que son las infecciones de la herida quirúrgica, las infecciones pélvicas por abscesos pélvicos, incluso las formaciones de hematomas de pared, hematomas intraabdominales, ¿no? Entonces sí, algunos pueden tener, si bien algunos, dependiendo del compromiso vascular, van a tener una manifestación temprana, algunos cuando comprometen pequeños vasos van a tener manifestaciones tardías, ¿no? Al igual que esta misma formación de hematomas o coágulos entre las capas de la pared abdominal, posterior al procedimiento quirúrgico, puede generar también una complicación relacionada a la tromboflebitis pélvica séptica, ¿no? La infección por catéteres, les había explicado muchas veces hay la necesidad de colocar catéteres para el drenaje de hematomas, abscesos, ¿no? Y finalmente tenemos lo que son las consecuentes infecciones urinarias, ¿no? Muchas veces también secundaria al uso de catéteres, sondas vesicales, el sondaje vesical durante el procedimiento quirúrgico. Entonces son eventos que nosotros vamos a experimentar en la cirugía y que posteriormente también nos van a generar alguna complicación postoperatoria. La siguiente, por favor. En relación a las infecciones pélvicas, pues los abscesos pélvicos sí también no tienen una formación temprana, porque inicialmente van a tener una fase de proliferación, es decir, nosotros realizamos el procedimiento quirúrgico y posterior al procedimiento quirúrgico, en caso de haber existido alguna contaminación, va a haber una fase de incubación, proliferación bacteriana y posteriormente, secundario a esto, en los días siguientes recién se va a producir tal vez la formación de focos sépticos, como ser abscesos pélvicos, ¿no? Y esto en un lapso más frecuente entre el 5º y 7º día, ¿no? Es por eso que cuando nosotros damos de alta a la paciente no viene al día siguiente o no tiene al día siguiente un absceso, ¿no? O no tiene al día siguiente. En casos raros la paciente puede manifestar fiebre, ¿no? Pero eso es secundario al procedimiento quirúrgico. Pero la formación de abscesos está más frecuentemente presentado entre el 5º y 10º día, ¿no? Secundario a la formación de estos abscesos, la paciente va a experimentar lo que es el dolor abdominopélvico, y hay algo que favorece a esta colección de procesos o abscesos, ¿no? Es que la cavidad pélvica tiene un fondo de saco hacia la parte anterior y un fondo de saco hacia la pared posterior. Entonces son fondos en los que fácilmente puede haber el acúmulo de procesos sépticos, ¿no? Es por eso que cuando nosotros hacemos una ecografía en una paciente que tiene un dolor pélvico, podemos encontrar lo que es el acúmulo de líquido libre, ¿no? Entonces el líquido libre es una característica de que se está formando una colección en la cavidad abdominopélvica, ¿no? Entonces cuando ustedes piden una apendicitis, entonces vemos, tiene líquido libre. Cuando vemos un embarazo ectópico, siempre buscamos líquido libre. Entonces, en los casos de abdomen agudo, dolor pélvico sin ninguna relación a otra patología, a una patología que no podemos sospechar, siempre pedimos si presenta una colección de líquido libre, ¿no? Y cuando presenta una colección de líquido libre, ya
ya podemos relacionar a una patología abdominopélvica, ¿no? Una característica que suele presentar es que cuando nosotros realizamos el tacto vaginal, el fondo de saco es muy sensible, entonces reacciona a esta respuesta inflamatoria incrementando la sensibilidad en dicha área, ¿no? Pues ¿cuál es el manejo? Es el uso de antibióticos y drenaje. Es el concepto que manejamos en todo: absceso drenado, absceso curado, ¿no? En relación a las complicaciones digestivas, pues ya son complicaciones también mencionadas en las complicaciones tardías. En estas encontramos, pueden ser tardías o tempranas, algunas pueden ser lo que es el ilio paralítico o muy tardíamente ya una obstrucción intestinal, ¿no? La función intestinal en los pacientes con normalidad en las que realizamos una cirugía, ya sea laparoscópica, vaginal o abdominal, y mucho más en la cirugía abdominal abierta, pues tiene la capacidad de recuperar la función entre el tercer día postquirúrgico, entre el segundo y tercer día postquirúrgico, ¿no? Es por eso que cuando ustedes realizan una cirugía, no esperen que su paciente venga y ese mismo día presente lo que es deposición, ¿no? Porque es algo que nosotros controlamos en lo que es el estado físico general del paciente. Entonces nosotros controlamos, ha habido diuresis, ha habido catarsis, entonces la paciente en los primeros días postquirúrgicos no manifiesta lo que es la deposición, y eso es algo normal y relacionado al procedimiento quirúrgico, porque va relacionado a la manipulación mecánica que nosotros realizamos de las asas intestinales. Esta manipulación mecánica va a generar en la paciente lo que es un ilio mecánico o un ilio paralítico, ¿no? Bueno, como les había dicho, esta función ya entre las primeras 6 a 12 horas postquirúrgicas ya va a empezar a recuperarse, ¿no? Y ya entre el tercer día, pues ya la función tiene que estar totalmente restablecida, ¿no? En el caso del intestino grueso es el que más demora en restablecer su función, ya que tarda en un periodo de 48 a 72 horas, a diferencia del intestino delgado, que ya el primer día ya va a recuperar lo que es el peristaltismo normal, ¿no? ¿Qué van a manifestar el paciente? Pues el paciente manifiesta lo que es, no puede canalizar gases, presenta una distensión abdominal, ¿no? En algunos casos más complejos, cuando la alteración es mayor, el paciente va a presentar un trastorno hidroelectrolítico, ¿ya? Entonces podemos pedir valores de electrolitos, albúmina, o ver si el paciente también se encuentra en un estado de hipovolemia, y los estados de hipovolemia también van relacionados a estados de hipomotilidad intestinal. ¿Y esto por qué? Por la pérdida de líquidos y electrolitos en la pérdida de la volemia o en relación a la cantidad de pérdida hemática que haya tenido la paciente, ¿no? Entonces, como les he dicho, puede presentarse lo que es un ilio mecánico o un ilio paralítico, o puede presentarse ambos, ¿no? En diferentes áreas del registro. Bueno, en relación al ilio paralítico y a la obstrucción intestinal, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues siempre tenemos que basarnos, ya les dije, ¿no? La anamnesis, el examen físico y el apoyo diagnóstico que esté a nuestra mano. En relación al diagnóstico, el paciente va a manifestar lo que es dolor abdominal, sensación de plenitud, quiere decir como si estuviera lleno, no tuviera apetito, ¿no? Distensión abdominal, pero la mayor parte de las veces es una distensión abdominal superior, experimentar vómitos, náuseas. Y el diagnóstico pues se realiza con una radiografía abdominal, en la cual podemos observar la distensión de las heces intestinales posterior al área de la obstrucción. Puede haber una leucocitosis en un perfil de hemograma que pidamos con desviación a la izquierda, que generalmente no se manifiesta en los primeros días, ¿no? Ya se va a manifestar en el quinto y séptimo día el ilio mecánico. Y una característica pues es que cuando nosotros vemos a los pacientes, tiene el abdomen distendido, no elimina gases, tiene sensación de plenitud, y cuando auscultamos, pues a la auscultación los ruidos peristálticos van a ser metálicos, e incluso los ruidos peristálticos van a estar abolidos o disminuidos. Bueno, en el tratamiento pues se realiza lo que es la descompresión, ¿no? Vemos a qué nivel se encuentra la obstrucción. La descompresión puede hacerse tanto por la
vía nasogástrica, o en algunos casos se coloca lo que es la sonda rectal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros al hacer una descompresión? Pues vamos a corregir este trastorno del equilibrio hidroelectrolítico. Podemos corregirlo administrando soluciones con cargas iónicas, ¿no? Esto para producir un equilibrio ácido-base y que de esta forma el intestino recupere su peristaltismo, ¿ya? Podemos administrar agentes colinérgicos que incrementen lo que es la hipermotilidad intestinal y restablezcan esta función, esperando que el paciente tenga una resolución a las 48 horas, ¿no? Entonces, ya posterior a las 48 horas, ya no hablaríamos, perdón, de las 48 a 72 horas, ya hablaríamos de otro tipo de obstrucciones que puedan estarse presentando si es que la función no ha sido restablecida, ¿no? Y no siempre hacia un hilio mecánico o un hilio paralítico, ¿no? Entonces puede ser que se esté produciendo otro tipo de complicación mayor, como ser la transficción de asas intestinales, el encarcelamiento de asas intestinales, ¿no? Que ya no van en relación hacia lo que es una complicación de hilio mecánico o hilio paralítico. La siguiente. En relación a las lesiones intestinales quirúrgicas que pueden producirse, pues hay que considerar que hay ciertas pacientes que en una cirugía ginecológica van a tener un mayor riesgo de que en ellas se produzca una lesión intestinal. ¿Quiénes son? Ya les había mencionado, ¿no? La endometriosis, si bien puede ser un complejo leve, puede también ser moderado y puede ser un poco una patología severa, ¿no? Dependiendo del tipo de lesiones y estructuras a las que vaya a comprometer. Estas lesiones glandulares pues van a tener formaciones de tejido e incluso en algunas ocasiones formaciones cicatrizales, ya sea en el área vesical o en el área intestinal, ¿no? Entonces, estas formaciones hacen que cuando nosotros realizamos algún procedimiento quirúrgico, tal vez podamos realizar de una forma no intencionada la lesión, ¿no? Pacientes que han experimentado enfermedades pélvicas inflamatorias. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de producir lesiones intestinales en estas pacientes, en las pacientes que han tenido cáncer, han realizado tratamientos con radioterapia, pacientes que tienen adherencias importantes. Corremos el riesgo porque en estas pacientes ya hay una formación cicatrizal, ¿no? Al nosotros trabajar sobre un área cicatrizal o en pacientes que han tenido múltiples cirugías, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto, vienen y dicen, ¿cuántas cirugías tienen? Tengo cirugía de la vesícula, del apéndice, del intestino, de mi hernia y 3 cesáreas, o sea, son como 8 cirugías que ya ha tenido esa paciente. No es lo mismo que yo ingrese a la cirugía de una paciente que está experimentando su primera cirugía a una paciente que ya tiene 8 cirugías, ¿no? El compromiso tanto de endometriosis, tratamiento de radioterapia o adherencias también nos puede generar complicaciones el momento de la disección o el momento mismo del procedimiento quirúrgico. Algo que nos pasa frecuentemente es que cuando nosotros realizamos la cesárea, para nosotros ubicar el segmento, entonces este es el útero, ¿no? Este es el segmento, entonces tendríamos que realizar nuestra incisión acá, pero resulta que esta área está cubierta por la mucosa vesical, ¿verdad? Entonces, para nosotros retirarlo, hacemos una leve disección del peritoneo y con esa leve disección la vejiga se repliega hacia adelante. Entonces, una vez que la vejiga se repliega hacia adelante, nos queda esta área para hacer nuestra incisión. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra incisión, ya tenemos un área libre. Cuando la cirugía termina, este mismo repliegue se vuelve a adherir de forma sola, no necesitas ponerle puntos, nada, ¿no? El repliegue de la vejiga va a buscar nuevamente su sitio anatómico porque la vejiga va a estar en involución, ¿no? Entonces, cuando muchas veces nosotros realizamos, no solamente en la cesárea, también en la histerectomía, ¿no? Porque para poder sacar el útero yo tengo que desprender completamente a la parte vesical que se apoya al útero, ¿no? Entonces, este procedimiento a nosotros nos conlleva el riesgo de producir tanto lesiones vesicales y en la parte posterior lesiones intestinales, ¿no? Entonces,
Sí, la lesión vesical es muy frecuente cuando nosotros realizamos la cirugía ginecológica. Un poco más raro producir lesiones intestinales, ¿no? A no ser que tengamos un campo poco visible, un campo comprometido, un campo hemorrágico, entonces que nos impida identificar de forma clara las estructuras anatómicas sobre las cuales estamos incidiendo, ¿no? Dime. Solo uma dúvida que eu não compreendi bem. A pessoa tem outras cirurgias, mas, por exemplo, tu vai ser inútil. Sí. Ahora, la cirugía de vesícula, como dice, ¿qué interfiere? No entendí. Las adherencias que pueden formarse intraabdominales. Se forman adherencias Tengo vesícula intraabdominales. y voy a ser inútil. No, en cirugías abdominales no en relación a la vesícula, perdón, en relación a la apéndice, a esas estructuras que se usan. Bueno, también por la manipulación, ¿no? Cuando nosotros realizamos la manipulación intraabdominal, entonces ya nosotros, tejido que tocamos, tejido que cicatriza, ¿no? Y muchas pacientes tienen una cicatrización muy diferente hacia otras, algunas forman queloides, algunas forman cicatrices intraabdominales, algunas no, ¿ya? Entonces, en relación a la dehiscencia y evisceración, pues la dehiscencia es la reapertura de alguna sutura que ya habíamos realizado, ¿no? Y la evisceración va a ser la salida de los órganos intraabdominales por esta estructura, ¿no? Entonces, existe lo que es una separación sintomática o asintomática de los bordes o incisiones quirúrgicas, ¿no? El drenaje va a ser serosanguinolento por herida y generalmente las dehiscencias, pues, depende mucho de la técnica del operador, ¿no? Entonces, y tienen una incidencia, pues, no muy elevada, ¿no? De 0 a 3%, ¿no? En situaciones en las cuales con mayor frecuencia se van a producir dehiscencias, reaperturas de las heridas, evisceraciones, pueden ser enfermedades pulmonares o intestinales, la técnica quirúrgica, como ya les mencionaba, suturas con una tensión excesiva, aumento de la presión intraabdominal, complicaciones de la herida, la edad, la desnutrición, el bajo peso y situaciones de anemia, ¿no? Que van a comprometer la fase de cicatrización, ¿no? Entonces, en relación a la dehiscencia y evisceración, pues también van las recomendaciones higiénico-dietéticas que tiene que tener la paciente, ¿no? Cuando nosotros hacemos una cirugía abdominal, tiene una fase de recuperación un poco más tardía. La cirugía laparoscópica tiene una fase de recuperación más rápida, ¿no? Entonces nosotros debemos recomendar a la paciente, usted tiene que bajar de peso, usted tiene que controlar el ejercicio físico excesivo, el hecho de alzar, continuar con su mismo trabajo que realizaba antes, ¿no? Que nos puede conllevar a las dehiscencias y evisceraciones, ¿no? Como el caso de la paciente que les comenté, pues que tuvo relaciones sexuales, ¿no? Y se abrió totalmente su herida, ¿no? Entonces, es algo que nos pasa, porque a las pacientes se les hace una histerectomía y van y tienen relaciones sexuales, ¿no? Cuando se produce una lesión mecánica de lo que es la vaginal, ¿no? Entonces, el aumento de la presión intraabdominal, ya sea por enfermedades pulmonares, accesos de tos, esfuerzos físicos, ¿no? O complicaciones de áreas de infección en la herida, ¿no? Que nos pueden conllevar a una dehiscencia posterior. En relación a otras complicaciones, ya pasando de las complicaciones uroginecológicas, gastrointestinales, nos vamos a las complicaciones tromboembólicas. Pues sí, las complicaciones tromboembólicas son frecuentes en ginecología, tanto por la posición que nosotros acomodamos a la paciente en el procedimiento, se puede producir la formación de trombosis, ¿ya? La formación de trombos en aproximadamente un 20%, ¿no? En relación a las venas de la pelvis y también en relación a las venas de la pierna, ¿no? Lesiones vasculares que hayamos producido en la cavidad pélvica o la posición que se produce en el ángulo, ¿no? En el ángulo oblíqueo. Entonces puede ser un sitio de formación de trombos, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta cuando realizamos el procedimiento quirúrgico y la paciente tiene una dificultad respiratoria, ¿no? A las 6 horas subsiguientes, 12 horas subsiguientes, la paciente tiene dificultad respiratoria. ¿En relación a qué? En relación a qué va su dificultad respiratoria, a la formación de una trombosis, ¿no? Incluso puede producirse un embolismo, ¿no? Los tromboembolismos pulmonares.
El diagnóstico pues lo hacemos por Doppler, ¿no? O ves la paciente y tiene un incremento de volumen en uno de los miembros y no en el otro, ¿no? Entonces ya nos tiene que hacer sospechar la formación de algún tipo de trombosis, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Podemos pedir un estudio Doppler, tanto de miembros inferiores, para ver si existe la formación de un trombo que pueda migrar y posteriormente generarnos un tromboembolismo, ¿no? Como les indicaba, el principal dato que a veces la paciente manifiesta es dificultad respiratoria. Entonces, paciente con alguna dificultad respiratoria, hay que sospechar que se esté produciendo en ella un tromboembolismo pulmonar, ¿no? En algunos casos no solo se presenta la dificultad, también se manifiesta ya una depresión respiratoria. Entonces, la paciente ya requiere, es una dificultad que no puede ser compensada de forma fisiológica, es una dificultad que tiene que ser compensada con el apoyo de oxígeno, ¿no? Bueno, el manejo, como ya les indicaba, es tanto como una forma preventiva. Podemos utilizar el uso de anticoagulantes 24 horas o 48 horas antes del procedimiento para evitar la formación de trombos durante el procedimiento quirúrgico, o posterior al procedimiento quirúrgico administrar lo que es la heparina, ¿no? Y después mantenerle con dosis de mantenimiento por vía oral con heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Entonces, esta es una forma con la que nosotros vamos a tal vez prevenir en cirugías ginecológicas mayores la formación o la complicación de un tromboembolismo pulmonar. En relación a las complicaciones urinarias, pues sí, son las más frecuentes, las mayores, ¿no? Que casi el 75% de las veces podemos producir lesiones ureterales, ¿no? Y son producidas en cirugías ginecológicas, ¿no? Y con mayor frecuencia, la cirugía que más complicación uroginecológica nos va a generar, pues va a ser la histerectomía abdominal. Una cesárea no, un cierre de pared anterior, cierre de pared posterior, tampoco, pero sí la histerectomía es un procedimiento muy complejo, un procedimiento grande, que sí tiene un alto porcentaje de podernos producirnos una lesión intraabdominal, ¿no? Las lesiones de la vejiga, solo de la vejiga, en un porcentaje del 2%, menos del 5% cuando la cirugía solo se trata en el área vaginal, ¿no? La cirugía laparoscópica, pues ahora, antes no se realizaba con tanta frecuencia la cirugía laparoscópica. Ahora, al incrementarse el uso del laparoscopio y la ginecología, pues también se ha incrementado el riesgo de que podamos producir lesiones. La siguiente. La lesión vesical se puede producir en una histerectomía abdominal, en las miomectomías, cuando se presentan miomas que están localizados en esta área del útero, ¿no? Si el mioma está aquí y la vejiga está aquí, pues corremos el riesgo de producir una lesión vesical, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros sospechamos una lesión vesical, lo que hacemos es instilar el azul de metileno. Entonces, por la sonda Foley, nosotros le inyectamos solución con azul de metileno, ¿no? Y muchas veces cuando estamos realizando la cirugía pedimos, ¿no? Hagamos una instilación con azul de metileno. Entonces pasan el azul de metileno y vemos que puede haber una tinción azulada en la cavidad pélvica, ¿no? Entonces eso es un dato de que hemos producido una lesión, ¿no? Y bueno, cuando no existe es porque no se ha producido la lesión. Los casos de las lesiones vesicales generalmente son de reconstrucción inmediata, ¿no? La mucosa vesical tiene una característica muy noble de regeneración, es una capacidad muy buena de regeneración, ¿no? Se realizan suturas continuas, ¿no? Con puntos separados para así proporcionar una mayor capacidad de contención. Suturas continuas de material reabsorbible y la permanencia de la sonda vesical, ¿no? Entonces lo que hacemos es reparamos el defecto
mejor si lo reparamos de forma inmediata, y la sonda vesical debe permanecer por un tiempo que nosotros consideremos, ¿no? Tenemos que controlar la diuresis, tenemos que considerar que no haya pérdida hemática. Cuando nosotros vayamos viendo a nuestra paciente, ya no hay características de pérdida, de pérdida hemática, las características del volumen de orina ya son normales, entonces es ahí cuando nosotros podemos decidir, hemos tenido un manejo adecuado de la perforación y podemos retirar la sonda. Bueno, la lesión de los uréteres pues frecuentemente se produce cuando nosotros realizamos la histerectomía, ya sea por vía abdominal o laparoscópica, ¿no? Entonces, lo que pasa es que este es el ligamento infundíbulo pélvico, ¿ya? Este ligamento va desde la unión del útero en su porción inferior hacia las paredes laterales del abdomen, ¿ya? Estos son los ligamentos infundibulopélvicos. Lo que pasa es que por debajo de este ligamento o a nivel de este ligamento transcurre ya sea lo que es vasos de la arteria uterina y lo que es el uréter. Nosotros, para hacer la histerectomía, para disminuir el riesgo de hemorragia, cerramos lo que es la arteria uterina, ¿no? Porque ya le vamos a quitar al útero, para que ya queremos su irrigación, ¿no? Entonces, muchas veces al producir este tipo de ligadura, ligamos también el uréter, ¿no? Entonces, en mi caso, ¿no? Cuando uno es ya cirujano, cuando uno ya tiene experiencia, los vasos tienen una diferente característica al uréter. El uréter es un poco más blanco y el vaso tiene otro tipo de coloración, esto por el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, muchas veces no se puede identificar por la cirugía misma, ¿no? O a veces por variantes anatómicas. Entonces, no siempre va a ir debajo del otro, ¿no? A veces van juntos. Entonces, va arteria, vena y el uréter. Y nosotros los agarramos a los tres, ¿no? Entonces, esa es una complicación que para nosotros se nos presenta frecuentemente y una complicación que nosotros mencionamos a la paciente antes de realizar el procedimiento quirúrgico. Sí existe la forma de prevenirlo, entonces existe el uso de catéteres ureterales. Yo en mi experiencia ni en la maternidad, que no usamos catéteres, en la cirugía privada no he visto el uso de catéteres, ¿no? Simplemente tenemos que realizar una disección muy minuciosa, ¿no? Para poder observar las características y no llevarnos lo que es el uréter, ¿no? Pero sí, en algunos lugares colocan unos catéteres que hacen que tenga una estructura más rígida. Entonces, cuando tú estás realizando la cirugía, está ahí la presencia del catéter y te ayuda a identificar el uréter y de esa forma no lesionarlo, ¿no? Algunos utilizan la administración endovenosa de azul carmín, entonces que hace que las estructuras vasculares tengan una característica más notable en relación a lo que es el uréter, ¿no? De igual forma, cuando se produce el daño del uréter, puede realizarse una reconstrucción inmediata o, dependiendo en qué grado hayamos producido la lesión, una reconstrucción ya posterior al procedimiento quirúrgico, ¿no? Bueno, ya hemos acabado las complicaciones. Ahora, vamos a mencionar un caso clínico y esto generalmente para ir refrescándonos acerca de factores de riesgo, tratamientos, diagnósticos adecuados, ¿no? Pues este caso se trata de una paciente, ¿ya? Y es en complicaciones uroginecológicas que se nos presentan con mayor frecuencia, ¿no? Es una mujer de 46 años de edad, con antecedente de endometriosis ovárica, entonces una paciente que ya tiene un antecedente y se está sometiendo a una cirugía ginecológica, ¿no? Entonces, por su dato de endometriosis y ya teniendo 43 años, se le ha practicado una histerectomía, ¿ya? Y también se le ha hecho la doble anexectomía por el cuadro de endometriosis, ¿no? Ella presentaba, ¿no? Ya días antes de su procedimiento quirúrgico, dolor continuo en la región ilíaca, en la región sacra. Esto no mejoraba con el tratamiento de antiinflamatorios. Entonces, cuando nosotros llevamos endometriosis, vimos que el tratamiento de primera línea de un cuadro de endometriosis son los AINES, ¿no? Entonces, esta paciente ya se sometió a un tratamiento de medicación, ¿no? Pero no tiene una buena respuesta.
tiene datos ecográficos de que presenta endometriosis ovárica. Entonces, esta paciente ya presentaba, se le echó la histerectomía, presentaba dolor continuo, entonces no mejora con antiinflamatorios y le realizan una ecografía abdominal y se observa una ectasia renal. Quiere decir, hay un aumento del volumen en el riñón, ¿ya? O un aumento de volumen en lo que es los cálices, en un cáliz renal, ¿no? A eso hace referencia con ectasia renal, ¿no? Entonces, a la exploración física, esta paciente que le han hecho la cirugía presenta dolor, tiene una sensación de mecanismo de defensa en la pared abdominal, a la pared profunda y en la fosa lumbar derecha y dolor a la percusión, ¿no? Y a la palpación también en la fosa lumbar izquierda y es sugestiva de una patología retroperitoneal. Entonces esta paciente ha venido a consulta posterior a una histerectomía y lo que es que presenta es más que todo unas características pero de patología retroperitoneal. Entonces le realizaron estudios, ¿no? A esta paciente para ver qué está pasando, ¿no? Le pidieron una tomografía y una urografía intravenosa, ¿no? Entonces, y en las cuales llegaron a observar que había un riñón derecho funcionante, pero con retraso en la captación y eliminación de contraste, y también el borramiento del psoas derecho, ¿no? Entonces hace denotar que hay un compromiso del riñón derecho, ¿no? En la tomografía, pues se observaba lo que es una imagen, ¿no? Una imagen lobulada que tenía un contenido líquido, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, este es el músculo, ¿no? Y aquí podemos ver unas formaciones cerca del riñón, entonces algo se le ha formado un absceso que se le ha formado, ¿no? Entonces se ve una imagen de contenido líquido y con aparente extravasación de contraste, y ya ven que el uréter ya se incluye en esta lesión, ¿no? Ven que hay este uréter y la formación de una formación sacular, ¿no? Que es una colección líquida, ¿no? Entonces, en el diagnóstico lo que han encontrado es un urinoma, ¿no? Entonces, si la paciente tenía un riñón derecho comprometido y un riñón izquierdo sano, urinaba, ¿no? Entonces, nadie sospechó que se trate de una lesión vesical o ureteral, porque la paciente seguía orinando, ¿no? Hasta que llega un punto donde el riñón izquierdo no puede con la capacidad total, con la capacidad renal total. Entonces es ahí cuando se nota que ha habido una ligadura o sección del uréter derecho, ¿no? Es por eso que en la tomografía ya observaron la vía del uréter y una colección, ¿no? Y esto fue descubierto en un estudio se produjo lo que es la ligadura en el procedimiento operatorio, entonces ha habido una ureterolisis y se ha realizado lo que se ha extraído, ¿no? Entonces esa formación de orina que está en el retroperitoneo, pues esa colección está ahí formada y encapsulada, ¿no? Entonces han hecho una sección de urinoma, se llamaría en este caso, no se llamaría absceso, sino la colección sacular en el retroperitoneo de orina se conoce como un urinoma, ¿no? Entonces han hecho posteriormente a sacar el urinoma, la colección, han hecho nuevamente la unión, han hecho una anastomosis del riñón terminal de ambos cabos, ¿no? Del uréter proximal y con el uréter terminal, ¿no? Entonces han hecho lo que es nuevamente la restitución, ¿no? Entonces le han dejado un catéter doble J, esto para tutorizar la vía del uréter, ¿no? El cual se ha realizado ya al mes de realizar la cirugía, ¿no? Y la paciente ha presentado una evolución favorable, ¿no? Es como les decía al principio de hacer esta presentación, que las complicaciones relacionadas a cirugías ginecológicas, entonces no tienen un alto índice de mortalidad, tienen una buena capacidad de resolución y una baja mortalidad, ¿okay? Si bien pueden tener prevalencias elevadas, tanto en relación a la mortalidad, no, ¿ya? Entonces ahí vemos un caso clínico, ¿ya? Lo que pasa es que yo no pude subir al Moodle, ahí se los voy a subir unos casos clínicos, ¿ya? Tienen que revisar porque para su examen les va a ayudar, ¿ya? O sea, si no revisan, no me
interesa, pero ya les aviso, les va a ayudar para su examen. ¿Okay? La siguiente. En relación a esta paciente, pues entre sus manifestaciones clínicas hay que mencionar que la paciente manifestaba dolor en el flanco y también presentaba fiebre, ¿no? Son los síntomas más frecuentes de lesión ureteral, ¿no? Y algunas veces las lesiones son asintomáticas, ¿no? Porque ya ven, tantos días ha pasado y la paciente ya estuvo casi un mes y no tuvo nada, ¿no? ¿Por qué? Porque un riñón compensaba su función, ¿no? Entonces, por eso hace referencia a que la mayor parte de las lesiones ureterales son asintomáticas, ¿ok? Bueno, sobre el momento de la reparación de las lesiones fistulosas, no existe el consenso, es como les decía, ¿no? Algunos lo reparan de forma inmediata o algunos en un segundo tiempo postquirúrgico, ¿no? Y esto va más en relación a la experiencia del uroginecólogo, ¿no? Quien también decide cuánto tiempo se va a quedar con el catéter, cuánto tiempo es el adecuado, ¿no? Obviamente no le van a tener toda una vida, sino hasta que haya una buena restitución de la función urinaria, ¿no? Entonces, pero la mayoría hace referencia a que tiene que hacerse un tratamiento precoz, ¿no? Excepto ya en casos de cuadros más complejos, ¿no? En lo que es que ha habido la formación de fístulas, o la paciente tal vez presenta complicaciones mayores, pero tal vez es una paciente que ha tenido el antecedente de alguna radioterapia, un tratamiento en relación a patologías neoplásicas, ¿no? En las cuales la reparación no se puede realizar de forma inmediata. Bueno, pues esto nos hace notar que en las cirugías uroginecológicas el tratamiento precoz de estas lesiones disminuye al estrés que están sometidos los pacientes, ¿no? Es mucho mejor realizarlo de forma precoz, ¿no? Tanto para el paciente como para el médico, ¿no? Porque es un tiempo de manejo menor también para el médico, ¿no? Y esto con el tratamiento con anastomosis terminales, unir ambos cabos, ¿no? De lo que se haya lesionado. Así, bueno, ya hemos terminado nuestro tema de complicaciones, ahora pasamos a los procedimientos. Los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en ginecología más frecuentes, uno va a ser la cirugía ginecológica abdominal, otro procedimiento que antes no se realizaba con mucha frecuencia, pero la verdad es que la tecnología ya hace que la esterectomía, la esteroscopía sea un proceso ya que lo manejamos en múltiples patologías del cuerpo uterino, ¿no? Y el legrado, ¿no? Que es un procedimiento que no solamente nos ayuda a nosotros a buscar soluciones para patologías de abortos incompletos, biopsias endometriales, ¿no? Sino también nos va a poder solucionar otro tipo de casos, ¿no? Entonces son procedimientos terapéuticos más frecuentes realizados en ginecología y los que vamos a mencionar ahora. Bueno, entre los que les decía está lo que es la dilatación y curetaje, lo que nosotros podemos mencionarlo como el legrado o el aspirado, ¿no? Entonces ambos procedimientos entran en este grupo de la dilatación y curetaje, ¿no? La histeroscopía, que ya les decía, que es una visión directa de lo que es la cavidad uterina, y la laparoscopía. Bueno, la dilatación y curetaje es un procedimiento que a nosotros nos ayuda para extraer tejido que se encuentra dentro de la cavidad del útero. ¿En quiénes vamos a realizar dilatación y curetaje? ¿Quién? Menciona. Un pólipo, ya. ¿En qué más? Lesiones. ¿Cómo? Lesiones de carácter difuso. Lesiones de carácter difuso. ¿Para qué realizar un legrado o una dilatación y curetaje en una paciente que tiene una lesión? ¿Qué tipo de lesión? ¿Para quiénes van a realizar ustedes un procedimiento de dilatación y curetaje? Podría ser una endometriosis más grave. Pero ¿cómo vas a hacer una endometriosis, una dilatación y curetaje? A ver, razonen, a ver, piensen en qué opciones ustedes harían. Un pólipo está bien. Abortos, ya. ¿Qué más?
¿Cuál? ¿En quiénes más? ¿Quiste de qué? ¿En quiénes más? Sí, se puede en los monos. En los monos cuando tienen cuando están en la cavidad intrauterina y dependiendo del tamaño, si tiene pedículo o no, si es sésil o no, entonces en algunos casos se puede, ¿no? ¿En quiénes más? Biopsia de endometrio, y es el más frecuente y es lo que se realizaba antes a todas. Si querías ver que había el endometrio legrado, no había otra, ahora hay la histeroscopía. ¿Qué más? Pasas a la siguiente. Bueno, primero, ¿por qué realizamos un legrado? ¿Por qué realizamos un tratamiento de legrado? Y ya lo hemos mencionado, ¿no? En pacientes que tengan un sangrado uterino normal, para nosotros sí va a ser útil una dilatación y un legrado, ¿no? Entonces ya les había mencionado el PAI y el COI, ¿no? El PAI que hace referencia a alteraciones estructurales y el COI y alteraciones funcionales, ¿no? Pero esto ya lo hemos mencionado, ¿no? La siguiente, pasemos, por favor. Entonces ahí veíamos, ¿no?, que estaba subrayado los pólipos y la hiperplasia endometrial. Son dos patologías frecuentes en las cuales la dilatación y curetaje para nosotros va a ser de mucha utilidad, ¿ya? Entonces, criterios que tenemos que tener, pues es que el sangrado uterino tiene que ser anormal, ¿no? La paciente va a tener características anormales del sangrado, en las cuales nosotros podemos pedir como apoyo diagnóstico una ecografía, ¿no? Pacientes que tengan sangrados después de la menopausia, la presencia de células endometriales inusuales o pacientes con el antecedente de un cáncer del cuello uterino, ¿no? Entonces son pacientes en los que nosotros vamos a pedir este tipo de estudio, ¿no? Entonces, como les decía, en los casos más frecuentes que lo vamos a realizar es en la hiperplasia endometrial, ¿no?, en la formación de pólipos uterinos, en el cáncer endometrial, o también podemos apoyarnos, ¿no? Algunas veces hacemos lo que es una histeroscopía y de forma conjunta también un legrado, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué riesgos nos va a conllevar realizar un legrado? Cuando nosotros realizamos un legrado o curetaje e incluso la misma dilatación, corremos el riesgo de producir una perforación uterina, ¿no? Podemos producir una hemorragia cervical, un daño del tejido cervical o dañar el tejido cicatrizal que ya se encuentra en la pared uterina, o también ser un medio de infección, ¿no? Entonces, al nosotros introducir desde afuera, desde el área vaginal hacia la cavidad uterina, pues dependiendo nuestras medidas de asepsia y antisepsia, podemos también generar un foco de contaminación, ¿no? ¿Por qué producir perforación de la pared uterina? ¿Qué vamos a hacer para que tengamos que perforar la pared uterina? Los instrumentos pueden dañar la pared. Los instrumentos pueden dañar. Un daño instrumental, sí. Podemos producir un daño instrumental de lo que es la musculatura y perforar completamente. ¿Qué más? ¿Por qué se nos va a producir hemorragia cervical? Porque por ahí es donde se produce el instrumento. Ya, es por ahí por donde vamos a poner el instrumento. ¿Qué más? ¿Por qué vamos a dañar el Yo creo que tejido la cervical? dilatación puede dañar el tejido cervical. Ya. Porque no está listo para hacer una dilatación, forzamos la dilatación. Ya, sí, está bien, porque muchas veces el cervix no está con una dilatación favorable para poder realizar la instrumentación, ¿no? Muchas veces nosotros lo que hacemos es una dilatación mecánica, entonces al realizar esta dilatación mecánica vamos a generar un grado de hemorragia, ¿no? Infecciones ya les había mencionado, ¿no? Entonces, generalmente los pacientes cuando tienen este tipo de complicaciones va a presentar, en caso de tratarse una perforación uterina y el tamaño de la perforación, si este es mayor, entonces puede producirse un cuadro de hemorragia, ¿no?
Entonces, por eso es importante que cuando nosotros hagamos el procedimiento tengamos un control adecuado del sangrado genital, control de los signos vitales. Ante la sospecha de procesos infecciosos, datos de fiebre en la paciente, datos del dolor pélvico que puedan estar relacionados ya sea a una perforación uterina o una apertura de la cicatriz anterior, ¿no? O la presencia de secreción vaginal fétida, ¿no? Pero cuando nosotros realizamos un legrado, hay que considerar ciertos factores, ¿no? La paciente tiene cirugía ginecológica previa. ¿Por qué le han hecho legrados antes? ¿O se le ha hecho o no se le ha hecho legrados antes? ¿Por qué patología estamos realizando el procedimiento? Entonces tenemos que considerar todos esos factores en nuestros pacientes, ¿no? Y hay que considerar que no es lo mismo legrar en una paciente que ya ha tenido gestas, en una paciente que nunca ha gestado y en una paciente que tiene cesárea, ¿ya? O en una paciente que tiene miomectomía. ¿Por qué? Porque cuando tienen miomectomías tienen cicatrices, ya sea en el fondo, en la pared posterior, en el fondo o en la pared anterior. Entonces tienen ya formación de cicatrices. Entonces muchas veces lo que hacemos nosotros es, primero, para hacer un legrado, hacemos un pinzamiento del cérvix, quiere decir que nos agarramos del cérvix ya sea anterior o posterior, ¿no? Entonces tenemos que tener un punto de fijación por donde nosotros vamos a agarrar el útero y no se nos va a escapar, ¿no? Nosotros agarramos al útero y ya no se nos escapa. Entonces, incluso cuando colocamos una T de cobre, hacemos este tipo de pinzamientos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ya introducimos lo que es la legra, entonces podemos darle justo a una cicatriz, ¿no? Y perforarlo, ¿no? Y es lo que frecuentemente pasa en pacientes que ya tienen cesáreas, ¿no? Que la cicatriz de cesárea en el segmento es muy delgada, ¿no? Y que realizar un procedimiento de legrado sí puede llevar como complicación la apertura de esta cicatriz anterior, ¿no? La siguiente, por favor. En relación a la endoscopía ginecológica, pues está acá lo que es la histeroscopía ginecológica y la laparoscopía ginecológica, ¿no? Que son dos procedimientos, la siguiente, ¿no? Que son dos procedimientos ya, la verdad es que debe ser como ya unos 10 años que estos procedimientos ya han cobrado un mayor uso que antes. ¿Por qué? Porque ya son procedimientos que deberían realizarse ya no de forma ocasional, sino deberían ser los procedimientos estándar en ciertas patologías, ¿no? La histeroscopía es un procedimiento que, al igual que la endoscopía, ¿no? Cuando le metemos un tubo por el tubo digestivo, nosotros introducimos un foco, una cámara, por lo que es la cavidad uterina, ¿no? Pasamos lo que es la vía vaginal e ingresamos a la cavidad uterina, ¿no? La histeroscopía nos va a permitir tener un diagnóstico de la patología endocavitaria del útero, es decir, el histeroscopio nos va a permitir tener una visión directa de lo que es esta cavidad, ¿no? Entonces, y tiene una mejor capacidad de realizar biopsias dirigidas. ¿Qué significa una biopsia dirigida? Como hacíamos el otro día en la colposcopía, ¿no? Hemos visto con el microscopio exactamente lo que vamos a tocar, no vamos a tomar cualquier cosa, ¿no? Entonces, es similar, ¿no? La histeroscopía te va a permitir una visión directa de la lesión. No es como cuando tú haces un legrado, porque cuando tú haces un legrado raspas, pero no estás viendo que estás raspando. Tal vez ni siquiera has raspado al pólipo, ¿no? Tal vez el pólipo se ha quedado, ¿no? Pero ya le hemos hecho un trauma a ese tejido, ¿no? En cambio, para evitarnos este tipo de situaciones, la histeroscopía viene y dice, vamos a hacer menor tipo de agresión a la paciente. Ingresamos, vemos el tejido, lo sacamos y nos vamos, ¿ya? Nos permite tener una mejor capacidad y una visión directa para realizar las biopsias dirigidas. Tanto en pólipos o hiperplasias endometriales, nos ayuda a ver áreas hemorrágicas, ¿no? Y directamente tomamos una biopsia de esa área, ¿no? Muchas veces la histeroscopía no solo es diagnóstica, también es terapéutica, porque al mismo tiempo de observar la lesión, podemos resecarla, ¿ya? Entonces, es un método buenísimo para nosotros en patologías de la cavidad uterina. En algunos casos se hace bajo sedación o anestesia, o en algunos casos se hace en un consultorio, ¿no? Sin necesidad de anestesia, ¿no? Solamente ponemos un bloqueo local y realizamos el procedimiento. Ya.
En la histeroscopía, pues como ya les decía, puede ser un proceso ambulatorio. Quiere decir que la paciente no requiere internación, ¿no? En el caso de hacer una histeroscopía, pues el material que vamos a usar son las pinzas, las tijeras, ¿no? Que van a introducirse en la cavidad uterina, energía bipolar, medios de distensión. En algunos casos se usa lo que es la solución fisiológica, o podemos utilizar tanto rigerlactato o dextrosa, ¿no? Y el dióxido de carbono, ¿no? Entonces utilizamos lo que es el insuflador del CO2. Las presiones a las que solemos trabajar son a 25 a 30 milímetros de mercurio, y lo que hacemos es como introducir una cantidad de aire, como insuflar lo que es la cavidad uterina, ¿no? Y esta insuflación nos va a permitir observar o dilatar lo que son las trompas y el aire pasa hacia lo que es la cavidad abdominal, ¿no? Ya sea por la vía de la cavidad uterina y hacia las trompas, ¿no? En algunos casos sí pueden haber complicaciones relacionadas a la histeroscopía, ¿no? Como ser producir una embolia gaseosa o un pélvico, ¿no? Por la insuflación que hemos realizado, ¿no? Generalmente se utiliza material de luz fría y tenemos que tener un sistema videoóptico, ¿no? Con el cual vamos a tener la visualización directa, ¿no? En algunos casos sí se puede utilizar material extra, como ser el uso del espéculo, pinza herina, ¿no? Es una pinza con ganchos, ¿no? La pinza Hega, como les decía, puede hacerse también en consultorio, y es un procedimiento ya sea diagnóstico, pero también nos tiene finalidades terapéuticas. La siguiente. Tenemos que acabar. Bueno, cuando hacemos en quirófano, generalmente la paciente requiere lo que es la anestesia general. Puede realizarse lo que es una histeroscopía mecánica, manejo directo, una histeroscopía. También hay el uso del láser con el histeroscopio, y también hay el uso de la histeroscopía con electroquirúrgica o resectópica, ¿no? Existe un cachito. Este es el histeroscopio y hay el resectoscopio, ¿no? Es como una asa muy fina, es como una asa chiquita, es como un hilo metálico, ¿no? Y ese va a ser el que va a ir resecando toda la lesión, ¿no? Es por eso que la histeroscopía llega a ser un procedimiento menos traumático, ¿no? Entonces, ya les decía, requiere medios de distensión, ¿no? ¿En quiénes vamos a realizar lo que es la histeroscopía, ¿no? En patología que se presenta dentro de la cavidad uterina, ¿no? En patología que está dentro de esta cavidad, ¿no? En patología cervical también. Tuvimos una paciente, ¿no? La vieron ya ustedes. Hemos intentado entre 4 ginecólogos sacarle su T. Ha ido al privado, ha ido a su centro, al final acaba de la maternidad porque nadie le pudo sacar su T. Todos le decían histeroscopía. Es un procedimiento costoso, esa es la realidad, ¿ya? Que muchas pacientes no pueden acceder a este procedimiento porque para nuestra sociedad sigue siendo un procedimiento un poco costoso, ¿no? Entonces, la única forma de sacar su T ha sido con el histeroscopio, ¿no? Y cuando le han sacado la T, han observado que uno de los brazos de la T de cobre estaba ya incrustado, ¿no? Entonces sí estaba incrustado, ¿no? Es por eso que nadie podía sacar, nadie, o sea, hemos intentado muchas veces, no se pudo, ¿no? Entonces, lo que se puede realizar en lo que les decía, para las extracciones de DIU retenidos, en malformaciones uterinas. ¿Qué tipo de malformaciones uterinas? ¿En quiénes realizarían ustedes una histeroscopía? ¿Qué? Por eso ahí dice malformaciones. ¿En qué malformaciones? Las trompas uterinas. Sí, malformaciones de las trompas uterinas. Pueden ser sinequias, malformaciones. Un pólipo no es una malformación. ¿Qué tipo de malformaciones? ¿Qué tipo de malformaciones realizaría una histeroscopía? En los tabiques, ¿no? Entonces hay tabiques que pueden ser completos, hay tabiques completos, ¿no? Hay tabiques completos en los cuales hay dos úteros, ¿no? El útero bidespo, ¿no? Entonces 2 úteros, 4 trompas, algunas veces, ¿no? Entonces cuando hay 2 úteros,
hay las formaciones de tabiques totales, ¿no? Obviamente en un tabique total no le voy a realizar una histeroscopía, pero hay tabiques parciales, ¿no? Los úteros en formas de corazón. Entonces esos tabiques parciales pueden resecarse con lo que es el histeroscopio, ¿no? Son alteraciones menos frecuentes, ¿no? O estenosis cervicales, ¿no? Cuando hacemos una conización, entonces se produce el cierre de lo que es el conducto cervical, ¿no? Entonces la reapertura la podemos realizar con el histeroscopio, ¿no? Hematometras, colecciones de residuos menstruales, sangres, que no pueden salir hacia afuera de la cavidad uterina, ¿no? Ya sea por una sinequia, una obstrucción. Entonces las formaciones de hematometras pueden ser resueltas por una histeroscopía. Las enfermedades molares persistentes, ¿no? Muchas veces hacemos un legrado por enfermedad trofoblástica. La paciente sigue viniendo con HCG, entonces podemos sospechar que ya no es una mola, es un coriocarcinoma, ¿no? En ese caso hay que biopsiarlo, y para biopsiarlo es de mucha utilidad el uso del histeroscopio, ¿no? En la anticoncepción, ¿no? Cuando nosotros sospechamos que la paciente tiene datos de infertilidad, entonces para poder verificar la permeabilidad ovárica realizamos lo que es una histeroscopía, ¿no? Y en los sangrados postcesárea, ¿no? La paciente ha tenido la cesárea y sigue sangrando para ver si hay una dehiscencia de la sutura, para ver si hay una complicación en lo que es la cicatriz de la cesárea. Entonces nos es de mucha utilidad el uso del histeroscopio, ¿no? Hay una alteración que se nos forma con frecuencia en la cesárea, ¿no? Es el istmocele. Esta es la cicatriz anterior, ¿no? Pero tiene como una formación de herniación, ¿no? Entonces que se conoce como istmocele, ¿no? Y eso sí puede observarse e incluso tratarse con un histeroscopio. La siguiente, por favor. Bueno, cuando nosotros realizamos la histeroscopía, pues vamos a observar lo que es la cavidad uterina normal en la primera imagen, ¿no? Entonces, de forma normal, así se ve el útero. Tiene paredes rosadas y tiene la vía hacia sus dos tubas, ¿ya? Ahora, en la presencia de pólipos endometriales ya se va a ver en la cavidad uterina lo que es la formación del pólipo, ¿no? Entonces, sinequias, ¿no? Quiere decir que se han formado áreas, ¿no? Áreas de adherencias dentro de lo que es la cavidad uterina, ¿no? Entonces, esas son formaciones de sinequias, ¿no? Los miomas, así se ven los miomas dentro del útero, ¿no? O lo que es la adenomiosis, ¿no? Que son como puntos congestivos de hemorragia, ¿no? Y son áreas de adenomiosis, ¿no? Entonces de esa forma se van a ver, y son estructuras que gracias a la histeroscopía puedes biopsiar de forma directa. Ves la lesión y le haces una biopsia, ¿no? Entonces eso nos permite solo la histeroscopía, ¿no? Entonces, o finalmente la T, ¿no? Es una cavidad uterina y ahí está su T, ¿no? Entonces son procedimientos que los podemos resolver con el histeroscopio, ¿no? Bueno, la histeroscopía va a tener una clasificación de tipo 1 cuando nosotros vemos una cavidad uterina normal, ¿no? Una clasificación tipo 2 cuando podemos observar lesiones como ser miomas, pólipos, modificaciones endometriales, endometritis, modificaciones por anticonceptivos. En la clase 3 podemos ver ya datos de hiperplasia, ¿no? De bajo riesgo, pero que deben ser biopsiados porque corren el riesgo de progresar a un cáncer de endometrio, ¿no? En la clase 4 pues ya vemos que podemos ver hiperplasias de alto riesgo, ¿no? Proliferaciones alteradas mayores que se pueden ver en el endometrio, ¿no? Que tienen un mayor riesgo todavía de progresar al cáncer del cuello uterino, ¿no? Y otro tipo de lesión más grave es cuando ya hay una lesión de cáncer del cuello, de cáncer en lo que es la cavidad uterina, ¿no? Entonces ya son lesiones sospechosas de neoplasias, ya entraría a una histeroscopía con clasificación de la C5. En relación a la clasificación de los miomas, pues los miomas van a tener un tipo 0, una clasificación tipo 0, los miomas submucosos. Cuando están dentro de la cavidad, son peliculados y no tienen componentes intramurales. En cambio, un tipo 1 no se ve muy bien la imagen, perdón, es por la transmisión. Cuando hay una extensión intramural y cuando es una extensión mayor del 50% de su tamaño, ¿no? Y un tipo 2
cuando el mioma tiene una extensión intramural mayor al 50%, este es menor. La siguiente, por favor. En relación a las sinequias, pues vamos a ver que en la cavidad uterina, al realizar una histeroscopía, vamos a observar adherencias finas como formaciones de hilos nada más, ¿no? En la formación, en la clasificación 2 vamos a ver adherencias más severas, ya estructuras más fibrosas, ¿no? Entonces ya no se ven como hilos, ¿no? Se ven ya como formaciones de tejidos más consistentes, ¿no? En la 3 va a haber la presencia de mayor tipo de adherencias, ¿no? Ya tienen la forma de una telaraña, ¿no? Y en la 4, donde ya va a haber la formación de sinequias, pero que van a producirse adherencias severas y cierre de las paredes uterinas. Bueno, en relación al método, pues hay que, la paciente va a estar en una posición ginecológica. Antes de realizar la introducción de la histeroscopia hay que realizar lo que es la asepsia y la antisepsia, hay que colocar un espéculo. Como les decía, siempre para manejar el útero, cuando hacemos un legrado o cuando hacemos una histeroscopía, debemos fijarnos lo que es el cuello uterino, ¿no? Y eso lo vamos a hacer con una tracción cervical, puede ser una pinza de Posey, que también se conoce como pincerina, ¿no? Entonces realizamos lo que es la histerometría. ¿Qué es la histerometría? La noción tiene el tamaño de la La histerometría es la medida de la cavidad uterina, ¿no? Este es el útero, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es introducir el histerómetro y medir cuánto mide, ¿no? Entonces normalmente un útero no gestante va a medir 6, ¿no? Un útero que no ha gestado mide 6, 5, ¿no? Un útero que ha gestado puede medir 8, 10, ¿no? Dependiendo cuánto tiempo ya haya pasado de la última gestación, ¿no? Entonces realizamos lo que es la histerometría. Posterior a medir cuánto mide nuestro útero, dilatamos lo que es el cervix para que pueda entrar lo que es el histeroscopio y finalmente introducimos lo que es el CO2, ¿no? Para poder insuflar un poco lo que es la cavidad uterina. Entonces lo que hacemos es primero ingresamos por lo que es el conducto cervical, por aquí. Este es el cervix. Ingresamos por este conducto. Una vez que ingresamos, vemos lo que es la cavidad, tenemos que ver la cavidad. Finalmente, introducimos más hacia profundidad y tenemos que observar, la inserción hacia las tubas, ¿no? Sí. De derecha, izquierda, ¿no? Y finalmente, en caso de que se presente algún tipo de pólipo o algún tipo de lesión endometrial, usamos el resectoscopio, se llama resectoscopio, no rectos, resectoscopio. Entonces este es el resectoscopio, ¿no? Y ahí es un polipito, ¿no? Se le está sacando el polipito. El siguiente, ¿no? Bueno, complicaciones igual, se pueden presentar también complicaciones como ser la perforación uterina, lesiones intestinales en caso de que produzcamos una perforación o lesiones urinarias, quemaduras porque si vamos a utilizar una corriente monopolar, hemorragias, hiperhidratación hipotónica o incluso la formación de polia gaseosa, ¿no? Inmediatas van a ser la hiperhidratación, la hemorragia, la infección y la insuficiencia respiratoria. Inmediatas, ¿no? Y tardías van a ser lo que son la formación. Si bien podemos utilizarlo para resolver sinequias, realizar una histeroscopía también nos conlleva a que posterior al procedimiento se puedan producir sinequias, ¿no? Muchas veces el mismo remedio también es la causa de otra enfermedad, ¿no? Entonces la formación de hematometras, dependiendo del área que habíamos biopsiado, ¿no? Que se pueda presentar una hemorragia posterior con colecciones hemáticas, ruptura uterina en caso de que la paciente haya presentado un embarazo posterior, adherencias anómalas y adherencias anómalas de la placenta. No es como cuando hacemos un legrado, ¿no? Cuando nosotros hacemos un legrado, incrementamos el riesgo de atletismo. Cuando la paciente tiene una cesárea, incrementamos el riesgo de atletismo, ¿no? Lo mismo pasa al realizar una histeroscopía, ¿no? Podemos producir una complicación tardía en relación a lo que es las anomalías de la placenta. Bueno, ya acabamos con este, ¿ya? Entonces pasamos a lo que es la laparoscopía, el último procedimiento que también se realiza en ginecología.
Pues es un procedimiento instrumental, requiere de una unidad móvil, de lo que son los lentes ópticos. Hay un instrumental especial cuando se realiza lo que es exploración de la vejiga, y requerimos lo que es el instrumental laparoscopio y otros accesorios. Bueno, la laparoscopía sí es un procedimiento que requiere el uso de la anestesia general. Generalmente la paciente va a estar de cúbito dorsal en una posición de 30 de Lemberg a 45 grados. ¿Cuántas diapositivas faltan, Bruno? Faltan 7. Ah, ya, ok, ya vamos a acabar. Y necesitamos lo que es un manipulador uterino. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos una histerectomía o una cirugía laparoscópica, necesitamos tener una manipulación del útero. Es por eso que existe como un tubo, entonces, que se introduce en la cavidad del útero y que va a permitir direccionarlo lateral, superior, derecho, izquierdo, cosa que nos facilite de esta forma la disección, porque cuando tú estás realizando por laparoscopía, ¿quién te lo va a agarrar el útero y te lo va a mover? Nadie, ¿no? Entonces, a no ser que metas otra pinza y otra pinza, con una movilices, ¿no? Pero para tener una mejor visión por vía laparoscópica necesitamos un manipulador uterino, o sea, un ayudante que esté en el área vaginal. Y cirugías ginecológicas, ¿con algún doctor va y hacen laparoscópicas? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno va? Bueno, no son muchos los que hacen este tipo de procedimiento, deben ser como unos 6 que hacen acá en Cochabamba, ¿no? Pero en la maternidad creo que solo hay uno, ¿no? Entonces sí necesitamos de un ayudante, ¿no? Que esté en la parte, en el área genital, en el área pélvica, y que nos realice lo que es la manipulación para poder ofrecernos una mejor visión. Voy a tratar de conseguírselos. Tengo un video. Yo tengo una cirugía en la que hemos entrado y le hemos metido al interno. Alguien tiene que entrar, ¿no? Entonces al interno le metemos y le metemos a la derecha, a la izquierda, ¿no? Entonces él es nuestro manipulador, ¿ya? Entonces necesitamos lo que es el uso de instrumental laparoscópico, las ópticas, instrumental para la vagina, ¿no? La cirugía uroginecológica laparoscópica, pues es como que dos tiempos. Tenemos un tiempo vaginal y tenemos un tiempo abdominal, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, las técnicas y accesos a la cavidad, pues vamos a tener un acceso cerrado o aguja de Verés. Ingresamos a través de lo que es la incisión umbilical, como ya han debido ver en la mayor parte de las cirugías laparoscópicas. Sí va a tener algunas complicaciones en pacientes que hayan tenido ya múltiples cirugías, ¿no? De laparotomías abdominales, cirugías abdominales, en pacientes que tengan reparaciones de hernias umbilicales, ¿no? Entonces sí nos va a dificultar el ingreso por la vía umbilical, ¿no? Los quistes centropelvianos. Hay úteros miomatosos que, bueno, como les decía, les digo siempre a los que van a la maternidad conmigo, en la maternidad se ven cosas que nunca más en su vida van a ver. Es increíble las cosas que se ven, la verdad. Vienen con miomas de 20 centímetros así, como un bebé. La paciente camina, hace su vida, todo así como si estuviera embarazada, ¿no? Y es un mioma de 20 centímetros, en mi cabeza no me cabe cómo viven así, ¿no? Pero obviamente que es una dificultad operatoria para nosotros, ¿no? Que la paciente tenga este tipo de complicaciones, ¿no? En patologías anexiales quirúrgicas del embarazo. Entonces son situaciones que nos van a complicar la vía de acceso por el área umbilical, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es insuflar, ¿no? Insuflamos, ingresamos. Si es que no se presentan este tipo de lesiones, tenemos un ingreso normal, pues hay que insuflar lo que es la cavidad abdominal y producir un neumoperitoneo, ¿no? Por un acceso cerrado. El siguiente, por favor. Bueno, en algunos casos podemos tener la introducción de un trocar directo, solo con un trocar, o en algunos casos es necesario realizar un acceso abierto, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, cuando el acceso es umbilical, cuando solamente hay un acceso umbilical, hay que considerar lo que ya les decía, las múltiples laparotomías, peritonitis, la enfermedad de Crohn, ¿no? Las enfermedades pélvicas inflamatorias, las cesáreas previas cuando tienen incisión mediana, ¿no? Las cirugías oncológicas abdominales que tienen una mayor fibrosis en la pared abdominal, las mallas, la obesidad, ¿no? Que sí es una dificultad en todo tipo de procedimiento, y la delgadez extrema, ¿no? Y cuando utilizamos trócares accesorios, pues hay que tener cuidado
en las estructuras que se encuentran en ambas fosas ilíacas y en el área del hipogastro, ¿no? Porque es hacia el área que se van a dirigir estos trocales accesorios. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de una laparoscopía, ¿no? Entonces, en relación a la laparoscopía, la ventaja es que vamos a tener menor trauma quirúrgico, mejor acceso a áreas difíciles, vamos a magnificar las lesiones, una visión más directa de las lesiones, las cicatrices son casi imperceptibles, una rápida reinserción laboral, la paciente realiza sus actividades en un menor tiempo, menores secuelas, riesgo casi nulo de tromboembolismo, ¿no? Y las desventajas que pues va a haber una visión en 2 dimensiones, ¿no? Que muchas veces es una desventaja para el manipulador, ¿no? En esto de la visión en 2 dimensiones, la pérdida de la profundidad, no sabes, ¿no? Si estás en lo profundo o no, porque es la visión tan magnificada, que sí tienes una pérdida de la profundidad, no es como cuando haces una visión directa y dices, aquí está, no. Sí, esa complicación sí tiene, ¿no? No te permite el uso del tacto, ¿no? No puedes ver la consistencia exacta de las estructuras que estás tocando, ¿no? El mayor costo, que sí es un factor desfavorable para nuestra población, y el cansancio de la posición, ¿no? Es muy difícil. Yo ya he sido como 3 veces el manipulador de la bioterina, ¿no? Pero es un desastre porque he salido como si hubiera ido a hacer un mes de ejercicio así, destrozada, ¿no? Entonces sí, también es una desventaja. Pero en relación a la laparotomía, vemos que una ventaja de la laparotomía es que si tienes una visión real del campo, ¿no? Tienes visión de la profundidad, permites el acceso manual, menor costo, es más fácil de enseñar, una cirugía abierta, instrumental más accesible, pero una desventaja es la destreza limitada, ¿no? De acuerdo al campo, el difícil acceso a ciertas zonas, ¿no? Que muchas veces la laparoscopía sí te permite, ¿no? O te permite amplificar mucho más la visión de la lesión y tener una disección más exacta que tener una disección mayor en una laparotomía, ¿no? Sí, la recuperación es más lenta, ¿no? Y las cicatrices que muchas veces tienen un mal resultado estético, ¿no? Entre ambas situaciones hacemos una comparación y para mí siempre va a ser mejor una cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, para mí excelente el advenimiento de este procedimiento, ¿no? Porque que magnifiques las lesiones, que dejes cicatrices casi imprescindibles, la hemorragia sea menor, pues es un factor muy favorable en beneficio del paciente. Así que, bueno, ¿en quiénes realizamos, no? Entonces, en pacientes con masas anexiales, patologías ováricas, quistes funcionales persistentes, folículos simples que produzcan dolor pélvico a la paciente, patología tubaria, estudios de infertilidad, anticoncepción quirúrgica, miomectomías, histerectomías, reparación de defectos vaginales, ¿no? Entonces, ¿en quiénes podemos realizar lo que es la cirugía laparoscópica? Pues en muchos casos clínicos, ¿no? Entonces es un procedimiento que se acomoda a muchas situaciones patológicas, ¿no? Patologías uroginecológicas, colposacropecias en el caso de los prolapsos uterinos, ¿no? Histerosacropexia, de igual forma, prolapsos uterinos con incontinencias uterinas, operación de Burch, en la presencia de masas anexiales en el embarazo, pacientes embarazadas y que tengan incluso quistes torcidos, ¿no? Entonces se puede realizar lo que es el uso de la laparoscopía dependiendo de la edad gestacional también, ¿no? Y en el embarazo ectópico, pues que ha resultado de mucha movilidad y en torsiones anexiales. Contraindicaciones pues pueden ser absolutas y relativas. Entre las absolutas, en quienes están un poco ya, no podemos realizar este procedimiento, pacientes con patologías cardiorrespiratorias severas, hernias de gran volumen, shock hipovolémico, peritonitis fecal, ¿no? Entonces, sí, son casos en los cuales si hemos producido, qué sé yo, una apertura del intestino, contaminación, en algunos casos, pues mejor pasar a lo que es convertir la cirugía a una vía abierta, ¿no? Y relativas, pues que la paciente tenga otras laparotomías, el ilio, la infección del sitio del ingreso, trastornos inflamatorios, tumores abdominales de gran tamaño, la obesidad y el embarazo. Y bueno,